Hola, soy Carlos Elizondo, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. El siguiente martes 8 de septiembre, a las 17 horas, los invitamos a nuestra tercera emisión de Panorama. En esta ocasión tendremos con nosotros a la maestra Paulina Campos. Discutiremos con ella cómo tener una reapertura consciente tras la pandemia. Ella es la encargada de hacer esto en el TEC, pero discutiremos también cómo hacerlo a nivel del país. Los esperamos. ¿Realmente estamos preparados para el cambio? Vivimos en un presente que se reconstruye cada segundo. Somos constantes aprendices de todo. Las cosas que aprendemos hoy se quedan tan obsoletas como la última versión de un smartphone. Nuestra realidad exige que evoluciones con la misma rapidez. Pero donde todos quieren un cambio, pocos están listos para hacerlo. Nosotros evolucionamos para que tú no dejes de hacerlo. Con una nueva oferta educativa. Estratégica e innovadora que evoluciona al ritmo que tú necesitas. Con el fin de que construyas la realidad para la que nadie nos preparó. Sé lo que el mundo necesita, no lo que el mundo dicta. Nosotros te daremos las herramientas para lograrlo. El mundo cambió, nosotros también. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Elizondo. Qué gusto que nos acompañen nuevamente aquí en Panorama. Y hoy vamos a hablar sobre algo que para nosotros es cotidiano, qué hacer respecto al COVID. Cada uno de nosotros, en función de nuestro trabajo, nuestras condiciones y nuestra percepción del riesgo, hemos escogido hacerlo de una u otra forma, pero el reto como país es hacerlo óptimamente y el reto para una institución como el TEC es hacerlo también de una forma que nos cuide a todos. Y hoy vamos a hablar con quien lleva esa estrategia de COVID en el TEC de Monterrey y me refiero a la maestra Paulina Campos. Ella es maestra en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y es asociada de finanzas de Standard & Poor's. Fue directora general de la Fundación Hogar y es miembro del Consejo Club Harvard México. Paulina, bienvenida. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, y antes de empezar con las preguntas que te estaré haciendo, tenemos una pregunta para el público, para que el público vaya participando. ¿Crees que en México se ha implementado una reapertura consciente de los espacios que cerraron para evitar la propagación del COVID-19? Y aquí están los simbolitos propios de FaceTime. Bueno, de Facebook Live, perdón. Es que no lo uso. Paulina, pues esto es un reto que como personas, como sociedad, como TEC, como todos vamos a tener. Pero antes de entrar al TEC, sí quiero aprovechar que has estado estudiando. Pues, ¿cómo se hace? ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Qué sí se puede y qué no se puede hacer? Entonces, querría empezar como platicando un poco del tema esto de los semáforos, que es para mí muy confuso. Es decir, de repente nos dijeron que iba a haber 3 semáforos, de repente apareció este color un poco extraño porque no está en los semáforos vehiculares, que es el naranja. Explícanos cuál, digamos, es la lógica de estos semáforos y en qué momento podemos decir, para nosotros como el TEC, ya podemos empezar una vida normal y qué significa llegar a ese semáforo. Claro, Carlos. Bueno, pues es importante primero ver el semáforo como una herramienta que trata de hacer ver a la población de una forma visual, por esto los colores, cómo va evolucionando la epidemia en nuestro país. Entonces, el principio es ese. Y la idea del semáforo es que también nos vaya guiando cómo se debe de ir haciendo la reapertura en función del color de los semáforos. Ahora, el reto de esto es que siempre ha habido ciertas limitantes en la información, ¿no? Entonces, hay algunos indicadores que tienen ciertas limitantes, algunas son naturales. Por ejemplo, una variable es el número de casos confirmados positivos de COVID. Sin embargo, vemos que de repente estos números varían, ¿no? Y tiene una razón de ser, porque finalmente pues, las pruebas se van confirmando en distintas fechas, entonces hay que hacer ciertas correcciones hacia atrás.
Entonces, bueno, pues hay ciertas particularidades de la información. Hay reto también de tener alineada la información a nivel federal y estatal. Pero bueno, finalmente sí nos da esta herramienta. Y lo que es interesante es también darnos cuenta cómo ha ido evolucionando la propia metodología de cálculo de los semáforos. Los que hoy vemos no son iguales a los que veíamos hace un par de semanas. Dos cambios concretos que hay que estar muy atentos es que actualmente se calculan de forma quincenal. Al principio se empezaron a publicar de forma semanal. Entonces, por ejemplo, este viernes se anunciará el semáforo de las siguientes 2 semanas. Adicionalmente, a partir del viernes de la semana anterior, donde hubo también el semáforo, cambia la metodología de cálculo. Pasa de 4 indicadores a 10 indicadores. Entonces, los semáforos que estamos viendo en este momento, pues tienen una base de cálculo distinto a los semáforos que se vienen publicando desde marzo. ¿Y sabemos cuáles son esos 6 variables? Sí, son públicas. De hecho, hoy es un sistema de puntos. Entre más puntos, pues más rojo el semáforo. Entre menos puntos, pues tenderá más hacia el verde. Y sí, se agregan algunas variables específicamente en términos de decesos, de letalidad. Y bueno, pues hoy es una batería pues más completa, aunque también se dispersa un poquito más el peso que tenían antes los 4 semáforos, ahora entre 10 semáforos. Ahora, hoy estamos en la Ciudad de México en naranja. Así es. ¿Tú crees que va a haber cambio de semáforo este viernes cuando se anuncie un nuevo semáforo? Ahora, otro tema importante es que tenemos distintos semáforos. Uno es el federal, que se anuncia por estado en las conferencias de las 7 de la noche, y otros son los que hacen los propios estados. Entonces, este que me comentas es, digamos, en particular, estar muy atentos también al de la Ciudad de México. Lo importante aquí es entender si hay alineación entre el federal y el del estado, cuando existe el del estado, porque no existen en todos los estados. Por ejemplo, Chiapas no tiene un semáforo estatal, entonces solamente es el federal. Y algunos incluso se van hasta municipio. Ahí es donde viene el caso. ¿Cuál tiene prelación? Entonces, un criterio que nosotros consideramos es bueno, pues siempre, por supuesto, seguir los lineamientos de las autoridades, pero ante una diferencia, pues tomar el más conservador. Entonces esa es la clave. Ante una diferencia, nos vamos por el más conservador. ¿Esa es la regla del TEC o la regla para todos? Pues en general es la regla que se ha publicado, ¿no? En el país, y por supuesto pues nosotros nos sumamos a ella, o sea, irnos al más conservador, ya que recordemos que la prioridad pues es proteger la salud de todos los miembros de la comunidad. Ahora, los semáforos no solo te dicen qué se puede abrir, sino cómo. Así es. En el caso de las instituciones educativas, pues no nos tenemos que preocupar realmente hasta que esté en verde, porque somos, digamos, la última en la lista, o las que mejor protegen, para ponerlo en un sentido positivo. ¿Qué otras cosas se irían abriendo si llegáramos a amarillo? Digamos, hoy estamos en naranja, lo vivimos como ciudadanos, que es lo que esté abierto. ¿Qué sería lo nuevo si llegamos a amarillo? Mira, ahí también varía mucho de estado en estado. Lo que es un hecho, como bien comentas, es que verde es para las actividades educativas, ¿no? Entonces, eso sí es parejo para todos los estados. Pero ahí varía mucho entre estado el criterio. O sea, hay estados que permiten abrir restaurantes, hay estados que permiten ya abrir gimnasios, cines, y eso va a variar de estado en estado. Algunos son más conservadores en un naranja, en un amarillo, que otros en un naranja y en un amarillo. ¿Y ahí qué prevalece? Perdón, Paulina. ¿Qué prevalece? Si el amarillo es más estricto, el federal, que el estatal, sigue prevaleciendo el amarillo es federal, o sea, el estatal se vuelve una referencia sin valor o viceversa. Digo, es una referencia importante, por supuesto, y hay que estarle dando seguimiento, pero sí creemos que el criterio del más conservador es el que más ayuda, ¿no? E incluso esto se permite. Siempre irse a la onda. Ahora, el problema, obviamente, para el TEC, estamos en tantas ciudades que tienes que conocer todos los semáforos, pero para tratar de resumir, si pasáramos a amarillo este viernes, ¿qué cambiaría para los que vivimos en la Ciudad de México si pasara tanto el federal como el de la ciudad? Porque yo supongo que en la Ciudad de México van a tender a estar coordinados. Los problemas de diversos colores supongo que serán en estados que no están alineados políticamente. Pues sí, se ha buscado cierta alineación, eso sí, en duda, es algo que hemos visto,
pero básicamente pues empiezan a flexibilizar criterios de establecimientos que están abiertos, aforos. Recordemos que un criterio muy importante en esto de la pandemia es el tema del aforo reducido, ¿no? Entonces, un semáforo, pues, que te permite más actividades, también te permite un poquito más de aforos. Hoy ya sabemos que en Ciudad de México, por ejemplo, tenemos aforo, ya tenemos restaurantes, terrazas, se sigue manteniendo muy estricto el tema de los bares, por ejemplo, eso sí, no anticipamos que por ahí haya un cambio, pero sí veríamos como más flexibilidad en actividades comerciales, en actividades de restaurantes, cines, gimnasios. Ahora, la gente tiene un poco la expectativa, Paulina, que cuando lleguemos al verde ya estamos en una vida normal. Yo creo que conviene entender qué sería el verde, porque normal no va a haber hasta que hayamos dejado atrás realmente la pandemia, es decir, hayamos desarrollado un buen tratamiento o la vacuna esté disponible para todos o realmente, digamos, haya cambiado de forma importante la tendencia del virus y lográramos estar como país como Nueva Zelanda, que no tienen virus, pero es otro tema. Nosotros no vamos a llegar ahí. ¿Qué significa el verde? ¿Hasta dónde regresaríamos a un mundo normal? Mira, yo creo que mundo normal, pues como bien indicas, Carlos, no vamos a regresar hasta que no haya una vacuna o un tratamiento. O sea, creo que lo importante es partir de la premisa que esta pandemia no se acaba pues hasta que haya un tratamiento, una vacuna. Entonces, sin duda, pues vamos a tener acceso a mucho más actividades, como por ejemplo incluso actividades religiosas, que es un tema que grupos pidiendo que se puedan flexibilizar. Lo que tenemos, como te decía, son aforos reducidos, entonces lo que vamos a ir viendo es más personas reincorporándose, ¿no? En lugares tenemos hasta un cuarto de la plantilla laboral en actividades económicas muy localizadas, entonces se va a ir abriendo más porcentaje de personal regresando y a distintas actividades que hoy están principalmente desde casa. Por ejemplo, una actividad que se ha mantenido mucho remota es todo lo que tiene que ver con instituciones financieras. Estarían regresando mucho más a sus trabajos. Sin embargo, otra vez, por los protocolos, el uso del cubrebocas, por ejemplo, el movimiento de al menos 1.5 metros, eso en verde o no verde, pues sí se espera que se mantenga, ¿no? Y por ejemplo, ¿las personas vulnerables tendrían que regresar en su trabajo en el momento que fuera verde o todavía no? Ahí también hay una gama de qué es vulnerable. Entonces, ¿Y qué es persona? existen ciertos grupos, digamos, donde sí se va a poder flexibilizar un poquito, pero dentro de todo sí se va a mantener un cuidado en cierta población vulnerable. Y ahí depende mucho también del empleador. Entonces, algo que hemos visto también diferencias importantes y ver si digamos, el tipo de empleo es esencial o no es esencial, pero sí vemos que hacia el verde puede haber un poquito más de holgura en este tema de la vulnerabilidad. De hecho, un ejemplo muy concreto, la edad. En un inicio, cuando era la pandemia, nos vamos por la edad límite de 60 años. Hoy estamos viendo que en la mayoría de las entidades federativas esto se está yendo a 65 años, por ejemplo. Okay. Ahora, la otra cara de la moneda sería que tuviéramos un rebrote. Lo estamos viendo en varios países, muchos de ellos desde, digamos, niveles mucho mejores que los nuestros, otros en niveles tan comprometidos como los nuestros. ¿Te imaginas un nuevo semáforo rojo que llevara nuevamente a la paralización de todas las actividades? Mira, yo creo que el riesgo del rebote va a estar latente. Lo hemos visto en España en este momento muy claramente, Francia siguiéndole la tendencia. Entonces yo creo que, y bueno, pues a Estados Unidos les pasó algo muy parecido. Entonces yo creo que ese es un riesgo latente, el cual no podemos pensar que dejará de existir. O sea, creo que todo lo que hagamos al centro, que puede haber un rebrote. Ahora, yo no me imagino que pasemos de un verde a un rojo, eso sí no, que eso creo que es la oportunidad que te da estos semáforos de gradualidad. Lo que podemos ir viendo es que de un verde se te pueda regresar a un amarillo y entonces ahí lo importante son las acciones focalizadas que se tomen. En ese sentido tiene que haber una reacción muy contundente para evitar que entonces te vayas hasta un rojo.
y creo que ahí hay muchas oportunidades y es volver a hacer medidas de distanciamiento, reducción de aforos, etcétera, graduales para poder mitigar. Entonces, sí podemos esperar estar transicionando, pero lo que debemos evitar a toda costa es irnos de un verde a un rojo. Claro. Ahora, de la experiencia compartida y comparada con otras instituciones de educación superior, una cosa que a mí me ha sorprendido mucho es pues, la distinta acercamiento que han tenido a las instituciones de educación superior. Unas de plano dijeron puro en línea este semestre, otras ya están presenciales, otras empezaron presenciales pero se regresaron. Cuéntanos un poco cuáles son las experiencias internacionales que te parecen más interesantes. Por ahí tengo una gráfica, si me apoyan un poco. Fíjate que algo bien interesante de esta pandemia es que el fenómeno que hemos vivido, definitivamente no es la primera vez que la humanidad lo enfrenta, porque bueno, pues ya la humanidad en su historia siempre ha tenido pandemias, pero sí es la primera vez que lo hacemos en un mundo tan conectado y tan globalizado. O sea, esto inmediatamente, a través de esta globalización, pues se transmite en poco tiempo en múltiples países y, por supuesto, tiene un impacto económico muy, muy robusto, que lo estamos viviendo en nuestro país y lo vemos en otros países, pero en concreto, en el sector educativo, es quizá el fenómeno que más ¿no? Sobre todo en el mundo moderno, o sea, de unos días a otros, toda la educación que era primordialmente presencial, por supuesto que había algunas ofertas de valor digitales, pero pues era primordialmente ¿no? Eso es un hecho. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Pues a las instituciones educativas, pues nos pone en una situación donde quizá cambios que pensábamos hacer en años, pues los tuvimos que hacer en días. Ahora, lo interesante es que el formato, la modalidad de regreso, no hay un estándar. Si hoy vemos las distintas universidades del mundo, en concreto ahí hay un dato muy interesante de las universidades de Estados Unidos, está súper repartido, súper distribuido la modalidad de regreso. Vemos, por ejemplo, prácticamente está como tercera parte dividido entre tres, ¿no? A grandes rasgos, siendo así muy, muy pragmático. Tenemos aquellas que van a regresar presencial. Si nosotros vamos a regresar presencial porque tenemos esta estrategia, estos protocolos, pruebas masivas, y tenemos otra proporción similar donde dicen nosotros 100% remoto y otra similar que nos dice a híbrido. Y ahí se va repartiendo un poquito que es híbrido. Hay unas que híbrido es 50 y 50 y hay otras que híbrido es 30-70, pero al final no hay un estándar. O sea, hoy no podemos decir, oye, las tendencias mundiales indican esto, lo que indican es justamente que ahí estamos divididos y que pues será una oportunidad también para probar que funciona y que no funciona. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos visto como mejores prácticas en los distintos países? Bueno, pues, a ver, lo que es importante es crear una nueva cultura. Y aquí esta parte de sensibilizar, de generar una convicción del cumplimiento de los protocolos es indispensable. O sea, no es un tema solamente coercitivo o de sanciones, sino es un tema de pleno convencimiento de la comunidad universitaria de que si el uso de cubrebocas es obligatorio, pues se tiene que hacer obligatorio. Si las fiestas no se pueden hacer en las condiciones que se hacían antes, etcétera. Eso es lo que más ha funcionado. Por supuesto que también hemos visto casos, pues casi diario vemos casos de las universidades de Estados Unidos donde empiezan a tener estos brotes porque justamente no se cumplen con estas reglas. Entonces, nuevamente, si bien es importante sí tener un sistema muy claro de comportamiento esperado, de código de conducta, lo que hemos visto que es más exitoso es cuando alrededor de esto hay un sistema mucho más de capacitación, de que entiendan incluso hasta con ejercicios y con simulacros y con herramientas hasta un poco lúdicas, lo que es una pandemia. O sea, y lo que puede hacer una persona en una comunidad cuando no toma los cuidados. Eso hemos visto que funciona muy bien. Tenemos también, pues, estos esquemas donde no todas las personas están regresando a campus. O sea, creemos que eso también es algo que funciona. Entonces, que vas priorizando grupos y vas manejando como estos aforos reducidos y donde tienes muy identificados a los grupos.
O sea, no estar mezclando grupos de personas para que puedas darles un seguimiento mucho más preciso a los comportamientos. Entonces, pues eso, por supuesto que la tecnología, Carlos, la tecnología sola no funciona, pero la tecnología ha sido una gran herramienta. Sin duda, Paulina. Ahora, mencionabas con las universidades que ya abrieron ese tercio, números redondos, que uno de sus instrumentos son las pruebas masivas. Y de lo que yo he leído en general en los países que han abierto, pues están siendo muy sofisticados, no solo en las pruebas, a ver quién está contagiado y quién no, sino en algo que es indispensable para que esto sirva, que es el seguimiento de los enfermos y poder realmente rastrear sus contactos, aislar con quienes estuvieron a través del celular y todas estas nuevas aplicaciones de geolocalización, etcétera. En el caso nuestro del TEC, para cuando lleguemos al verde, ¿qué estamos pensando hacer respecto a pruebas masivas y capacidad de detección de quienes pudieran ser focos de infección? Definitivamente debes de tener un sistema robusto de monitoreo de la incidencia del virus en tu comunidad, en tu campus, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros vamos a dar como Tecnológico de Monterrey es un sistema de monitoreo de las aguas residuales en todos nuestros campus. A través de nuestros investigadores y en alianza con otras universidades como Arizona State University, quienes, por cierto, ya han implementado esto con éxito, y King's College of London, hemos identificado que es posible la incidencia de COVID en los desechos. Incluso cuando una persona es confirmada, es contagiada, empieza a desechar primero el virus antes de sentir el primer síntoma. Se da incluso cierta ventaja de días. Entonces, con este sistema nosotros estaremos monitoreando de forma semanal la evolución en estos campus y vamos a poder ir midiendo pues, cualquier cambio en incidencia de COVID, ¿no? Entonces, eso es lo que a nosotros nos permite, digamos, como un símil al sistema de pruebas masivas. Adicionalmente, estaremos pidiendo pruebas a los casos sospechosos. Esto es muy importante. Tenemos un filtro donde vamos a estar identificando quienes tienen síntomas, tenemos distintos filtros, y una vez que identifiquemos casos sospechosos, se pedirá la prueba y daremos un seguimiento muy puntual de estos casos. Y cuando sean confirmados, vamos también a hacer un seguimiento puntual a través de nuestros equipos médicos para apoyar a profesores, colaboradores o estudiantes que pudieran presentar. Ahora, sobre el sistema de trazabilidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando tengamos los casos sospechosos, vamos a mapear contactos, esto es importante, y adicionalmente, respetando la privacidad, a través de la que vamos a usar todos los miembros de la comunidad del TEC, vamos a poder monitorear los contactos de las personas dentro del campus para poder ver aquellos que pudieran haber estado expuestos a algún virus con alguien confirmado. Cuando regresemos, Paulina, profesores, estudiantes, a nuestros campus a dar clases, ¿qué vamos a notar distinto? Porque entiendo que hemos invertido muchos recursos, hemos desarrollado nuevas prácticas. ¿Cómo se va a notar todo esto? ¿Qué va a cambiar el TEC? Bueno, pues estos meses, Carlos, nos hemos estado preparando y hemos estado muy enfocados, un grupo de personas dedicados de tiempo completo a este regreso a nuestros campos. Entonces, lo primero es que vamos a ver reconfiguraciones físicas de nuestros espacios dentro de los campos. Vamos a tener filtros sanitarios en todas las entradas. Este filtro es muy importante y es simplemente el tercer filtro, porque antes de salir, incluso antes de regresar, vamos a pedir un autoaislamiento estricto de 14 días. ¿A todos vosotros? A todos. Sí, donde tenemos que comprometernos a que estuvimos aislados, ese es nuestro primer filtro, y todos los días estaremos llenando nuestro cuestionario de salud a través de la app, que es nuestro segundo filtro, donde nosotros mismos sabemos, nos conocemos y vamos a declarar nuestros síntomas. Tercer filtro son estas configuraciones que hemos hecho en todos los accesos, donde tendremos una toma de temperatura, revisión del uso correcto del cubrebocas y otros protocolos. Y ya dentro de campus, pues creo que es donde vamos a sentir pues mucho más este cambio, ¿no? Además del uso obligatorio de cubrebocas en todo momento, hemos rediseñado todos los espacios para cumplir con el distanciamiento de 1.5 metros.
De hecho, el campus no va a estar nunca al 100%. Nuestros campus en promedio van a estar a un aforo reducido del 40%, que es lo que nos permite cumplir con este distanciamiento de al menos 1.5 metros. Hemos cambiado también los circuitos, no nos vamos a mover como antes, necesitamos hacer circuitos de un solo sentido para que justamente no nos crucemos. Estamos reconfigurando 650 aulas que van a tener otro tipo de tecnología que va a permitir a los profesores impartir clases simultáneamente a la mitad del grupo presencial y a la otra mitad en remoto, por ejemplo. Cafeterías van a ser para llevar. Esto es bien importante, Carlos, porque uno de los principales focos de contagios en las zonas de comida, como te tienes que quitar el cubrebocas, si estás en un espacio cerrado, se vuelve en un punto de reunión de alto riesgo. Entonces, va a ser para llevar, siempre privilegiando la ventilación natural. Y bueno, con los espacios de biblioteca y otros siempre estarán también con aforos reducidos. Y en un inicio será también para llevar, conforme las condiciones lo permitan, vamos a ir abriendo. Ahora, me parece muy importante tratar de entender mejor esto que explicabas. Es decir, aún si regresamos al semáforo verde y regresamos y se reinician de alguna forma las actividades normales, el campus va a estar a la mitad. Esto significa que una parte de los estudiantes van a seguir en línea, ya sea llevando un curso plenamente en línea o por lo que explicabas, un curso donde se irán alternando y en un momento estarás en línea y en un momento irás al campus para poder respetar los aforos correspondientes. ¿Entendí bien? Entendiste bien. Para nosotros era muy importante ser muy empáticos y conscientes con nuestra comunidad y entender que no todos enfrentamos las mismas circunstancias, no todos tenemos las mismas necesidades. Entonces, para nosotros era importante ofrecer alternativas. Una alternativa es ir con su programa académico completamente remoto. Esa es una. Entonces déjame interrumpirte porque Pam Flores pregunta justo esto. Si me encuentro en la población vulnerable, ¿tengo posibilidad de regresar a la clase presenciales con medidas preventivas? O incluso yo agregaría, ¿puedo no ir? Claro, por supuesto. A las personas que ellos mismos o miembros de su familia se encuentran dentro de la población vulnerable, la recomendación es que se mantengan en formato remoto. Otra vez, existen distintos tipos de vulnerabilidad. Entonces, también es importante consultarlo con tu médico. Entonces, si tu médico te lo permite porque el tipo de vulnerabilidad no te generaría quizá un riesgo incremental, pues entonces ahí la persona, estando consciente y todo, pues puede tomar la decisión. Y Pero los profesores igual. Si un profesor no puede ir, no tiene que ir. por supuesto. Y luego tenemos aquellos que dicen, no, a ver, conscientemente entiendo los protocolos, entiendo, y a mí sí me interesa tener alguna experiencia híbrida. Entonces ahí es donde nosotros ofertamos también ciertos cursos, unidades de formación en formato híbrido que permite hacer esta combinación. Como dato te comparto que aproximadamente 60% de nuestros estudiantes tendrían al menos una experiencia híbrida, es lo que ellos eligieron. Hicimos una encuesta y es lo que ellos preferirían. Yo con mis estudiantes, encuesta para lo que sirvan mis grupo, pues sí hay unos que están hasta contentos en la reclusión y que les gustaría una parte de su carrera seguirla así. Y eso es lo que encontraste tú en la encuesta del TEC, digamos. Sí, la verdad es que están combinando. O sea, lo que sí estamos viendo es que están combinando y para nosotros sería importante un modelo educativo que responda a eso y que sea sumamente flexible. Es decir, aun si tú escogiste la modalidad híbrida y por alguna razón de semáforos o de una condición particular tienes que regresar al formato remoto, puedas hacerlo sin ningún problema. Bueno, un tema que es, digamos, una consecuencia de que somos una institución muy moderna, es que tenemos edificios inteligentes, sin ventanas, que obligan a estar recirculando el aire, y eso es particularmente riesgoso porque los filtros normales que tienen los edificios no son los de los aviones, permiten recircular el virus. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Este tema es bien importante, Carlos. A ver, hoy existe mucho más evidencia de
el riesgo que implica estar, por ejemplo, en un lugar cerrado con aire acondicionado versus un lugar abierto. De hecho, cada vez salen más papers, más publicaciones donde te dicen, a ver, es muy diferente el riesgo de transmisión. Lo que nos queda claro es que privilegiar la ventilación natural siempre será lo ideal. Sin embargo, bueno, pues no podemos hacerlo en todos nuestros espacios justamente por cómo fueron considerados. Entonces, lo primero te digo sí es aprovechar los espacios abiertos completamente, evitar estar en lugares cerrados y sobre todo con muchas personas. Pero ante el reto de que algunos espacios están configurados así, se está haciendo todo digamos, una inversión en una mejor circulación del aire acondicionado. Es importante eso y es algo pues, en lo que hay que enfocar esfuerzos para que entonces tengamos espacios quizá completamente abiertos, espacios cerrados pero que tienen alguna ventana, entonces siempre se deben abrir las ventanas, y espacios que quizá no tienen ninguna, pero que a través del sistema de aire acondicionado mejorado, pues tenemos una mucho mejor circulación. Vamos a pasar a la pregunta de Iván Kutolenk, quien pregunta cómo implementar una respuesta consciente si mi actividad laboral es 100% presencial. Mira, esto es algo que ha pasado en distintos sectores. Pensemos en el sector salud. El sector salud nunca pudieron ellos, pues, no abrir, ¿verdad? Ellos se han mantenido a la primera línea de batalla todo este tiempo. Y lo que sí hemos visto es que el cumplimiento estricto de los protocolos es indispensable. O sea, se puede coexistir incluso con la pandemia, pero con un cumplimiento impecable de los protocolos. Te reduce muchísimo el riesgo. Y entonces, lo que es el uso adecuado de cubrebocas, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento, incluso algunas otras herramientas que nos permiten protegernos más sistemáticamente. O sea, no puede ser distinto, se tiene que cumplir todos los miembros de la comunidad. Por ejemplo, hospitales o COVID, ¿no? Que están todo el tiempo atendiendo a pacientes y que tienen tasas de positividad inferiores al 7%, promedio 5%, cuando realmente hay un cuidado estricto de estos productos. De hecho, el TEC tiene una buena experiencia al respecto. Tenemos un hospital o dos hospitales en Monterrey, tenemos una facultad de medicina, hemos estado muy involucrados en el manejo en Nuevo León de la estrategia médica y de salud pública con respecto al virus. ¿Cuáles son como las conclusiones que hemos sacado al respecto? Entiendo que, por ejemplo, el personal médico en los hospitales del TEC han tenido una tasa de enfermedad y de letalidad bajísima. ¿Qué enseñanza nos deja todo esto? Mira, nosotros, la verdad es que todo nuestro reconocimiento al personal de TEC Salud nos han apoyado además muchísimo en el diseño de esta reapertura. Todo esto que te compartía de los filtros, de los protocolos, todo lo hemos trabajado en conjunto con ellos. Entonces, su guía ha sido indispensable y sí creemos que cualquier organización que esté planeando su regreso debe de apoyarse en equipo médico, ¿no? Eso es un primer aprendizaje. Porque no, pues todas las organizaciones quizá lo tienen tan cercano como nosotros, pero sí es importante buscar ese consejo externo incluso, ¿no? Para el regreso de cualquier organización. Y lo que hemos aprendido es justamente eso, que evidentemente esta pandemia, este virus, pues todavía no alcanzamos a conocer todo, pero de lo que sí conocemos, pues hemos aprendido que la clave está en los protocolos. La clave está en los protocolos y en un cumplimiento sistemático de estos protocolos, y eso te puede generar tasas mucho más bajas de contagio en primer lugar, y además que este contagio es menos severo, porque recordemos que tiene que ver con la carga viral. Entonces, a ver, explícanos, perdón, Paulina, explícanos esto, porque creo que es bien importante lo de la carga viral. Si no nos enfermamos igual, depende de qué tanto virus nos llegue. ¿Cómo es eso? Así es, depende de qué tanto virus nos llegue, y eso tiene que ver mucho pues con la propia carga viral que trae la persona contagiada, pero también con los protocolos que tú tenías. Entonces, no es lo mismo una convivencia con alguien cuando todos traen cubrebocas y están protegidos a una convivencia sin eso. La carga viral. Aunque nos enfermáramos, habríamos, digamos, aspirado menos virus y en general esa enfermedad tendería a ser menos grave. Eso es lo que se ha observado.
Al igual lo que te decía de los espacios, no es lo mismo si estás en un espacio exterior a si estás en un espacio interior. Entonces, todas las combinaciones son las que han ayudado a tratar de ir mitigando esto. Y adicionalmente, nada más para ir cerrando este punto, en términos del número de pacientes que ha atendido TechSalud, pues prácticamente está entre los hospitales en México que ha atendido un mayor número de pacientes de COVID. Y bueno, pues la tasa de letalidad en este sentido, pues pues ha sido pues un trabajo extraordinario, ¿no? Ha sido muy baja la tasa de letalidad. Menos de 2%. Menos de 2%. No, dígitos, digo. De 2 dígitos. Patti Barba pregunta, ¿quién es el responsable de verificar que se cumplan las normas en los establecimientos? ¿Y qué pasa si no cumplen, incluido el TEC? Bueno, digamos, la Secretaría de Salud es la entidad que por norma tiene las mayores atribuciones en el manejo de esta pandemia. Eso es muy importante entenderlo. Ellos son la cabeza en el manejo de esta pandemia. Entonces, ellos son los que marcan los lineamientos, base y todo ello. Ahora, adicionalmente tenemos esta normativa estatal. Entonces, hay ellos son los que tienen lineamientos ya particulares y son los que van a estar vigilando a los establecimientos en coordinación también con los municipios. Ahí se reparten, digamos, estas atribuciones. También importante es la Secretaría del Trabajo. O sea, para temas particulares, al regreso laboral, la Secretaría del Trabajo emite también lineamientos con el IMSS, por ejemplo, el ISSSTE, y hay que darle seguimiento. Pero si fuéramos a pensar, digamos, la cabeza es Secretaría de Salud. Ahora, en el caso nuestro concreto, supongo que en el TEC tendremos nuestros mecanismos de supervisión de que se estén cumpliendo los protocolos. Y habrá recomendaciones, advertencias, lo que sea, para estar seguros que estamos todos siendo corresponsables, porque recordemos, el cubrebocas sobre todo es para cuidar al otro. Terriblemente egoísta no usarlo, porque lo que estás diciendo es no me importas. Así es, hay una corresponsabilidad ahí enorme, Carlos, y para nosotros nuevamente eso es lo más poderoso. Sí hay lineamientos muy claros establecidos por el gobierno por tamaño de organización, son públicos, y podemos ver el checklist clarísimo, cualquier organización, para ver que estemos cumpliendo. Y eso significa que incluso pueden haber auditorías a las organizaciones, a las empresas, a las instituciones de este cumplimiento. O sea, hay que estar preparados para una eventual auditoría. Ahora, nosotros como TEC lo que hemos hecho es, además de eso, siempre tratar de buscar protocolos superiores. Y en ese sentido, hemos trabajado muy de la mano con TechSalud y hemos seguido las prácticas que marca la Organización Mundial de la Salud, CDC y OSHA. Entonces, con todo eso, pues siempre buscamos ir a un protocolo superior. Edgar Ríos pregunta, ¿cómo podemos garantizar espacios seguros en la reapertura si hay tantos parámetros entre ciudades y hasta alcaldías? ¿Qué sugerencias nos pueden dar para establecer parámetros correctos dentro de una empresa o negocio? Creo que hay algunos parámetros que son generales para todos, independientemente del sector económico, del municipio. Existen protocolos que deben ser de aplicación general, como hemos dicho, el uso permanente del cubrebocas, el distanciamiento interpersonal, el lavado frecuente de manos, y bueno, o sea, esos son parejos para todos. Ahora, depende mucho el sector en el que estemos. Como decíamos, no es lo mismo trabajar en sector salud que trabajar en instituciones financieras o en sector educativo. Entonces, ahí es donde entran las probabilidades por sector. Y de hecho, eso también aprovecho para compartir que los profesores de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública han hecho un análisis que es público en el equipo MX, donde se puede ver riesgo por sector. Hay sectores que son más riesgosos que otros por la propia naturaleza del sector. Entonces, funciona eso, se pueden ir diseñando protocolos adicionales que pueden ir desde unos de pruebas hasta inversiones de reconfiguración en espacios físicos, etc. Entonces, es como una combinación. Algunos que son aplicables a todos y otros que sí hay que puntualizar dependiendo del sector en el que estemos.
Ahora déjame variar un poco la óptica de las últimas preguntas. Y es el impacto que está teniendo el distanciamiento, el dar las clases por Zoom, etcétera, en la calidad educativa. Y qué estamos haciendo como institución para, digamos, usar óptimamente estas herramientas, pero incluso estoy seguro que hay cursos que va a requerir pues una remediación. Digamos, si yo estudié medicina un año, hace años, pues no puedes llevar anatomía a distancia porque necesitas pues trabajar en cadáveres. Es decir, ¿cómo vamos a compensar aquellos huecos que quedaron en la problemática para ciertas materias que representa la educación vía Zoom? Mira, Carlos, te comparto un poco lo que estamos haciendo en ese frente. Nosotros tenemos un promedio de 12,000 sesiones diarias de Zoom en nuestros distintos grupos, desde preparatoria hasta posgrado, con el fin de poder asegurar que las sesiones se lleven en tiempo y forma. Hemos desarrollado un sistema de monitoreo aleatorio de estas sesiones y te puedo compartir que el 99% se llevan en tiempo y forma. Tenemos adicionalmente un sistema de bodies, donde... ¿Qué? Bodies, le llamamos. ¿Qué es eso? Acompañante. Es decir, respaldo a profesores que así lo demandan o profesores nuevos para que tengan, digamos, el apoyo de asistentes para que puedan dar mejor su clase, ¿no? Eso así como para realmente que este modelo pudiera escalarse para un tamaño como el TEC y que aseguráramos la continuidad académica de excelencia. Adicionalmente, hay dos temas que veíamos con mucha cuidado. Y creo que es un poco lo que me decías. Hay ciertas materias que por su naturaleza son las prácticas, incluso prácticas de laboratorios que se tienen que hacer. Entonces, ahí lo que nosotros hemos observado en educación superior es que si tuviéramos que priorizar algunas actividades académicas de este regreso, pues la mayoría se inclinan por estas laboratorios prácticos, por a estas materias, ¿no? Y es algo en lo que nosotros hemos estado trabajando y otra vez creo que es compartir. Además, nosotros hemos hecho también un gran esfuerzo para poder habilitar todos los softwares a los que tenían acceso antes en los laboratorios, que son muy especializados, para que los puedan ellos ya también accesar desde la nube. Entonces, hoy te puedo decir que todos los laboratorios de software especializado del TEC ya pueden ser accesados desde casa. Y eso fue un trabajo enorme que hicieron los equipos de tecnología educativa y que te obligan como institución a repensarte, a reinventarte y decir, necesito proveer esto porque sé la importancia que tiene para el desarrollo de los alumnos. Entonces, al final, por supuesto, siempre tenemos por las evaluaciones, ¿no? Y creo que ahí es donde vamos a poder ver alguna brecha y ofrecer los recursos adicionales que requieran nuestros estudiantes. Algo que también hemos hecho es que ofrecemos cursos con alianzas que hemos establecido, por ejemplo, con Coursera, con edX, para que los estudiantes puedan que les puedan ayudar a seguir desarrollándose en algunas áreas más especializadas, obtener su diploma sin ningún costo. Entonces, son una especie de MOOC que en este momento pues también ayudan a poder mitigar esto. Nuestra responsabilidad es, una vez que regresemos a la presencialidad en algún momento, cuando haya esta vacuna, este tratamiento, pues sí evaluar de fondo esta experiencia educativa. Pero digamos, la verdad es que sí el compromiso está ahí y todo el tiempo estamos viendo de qué manera mejorar la experiencia. Bueno, eso queda muy claro. Vamos a ver cómo el público ha respondido a la pregunta que pusimos al principio, si te parece, Paulina. Claro. ¿Crees que en México se ha implementado una reapertura consciente de los espacios que cerraron para evitar la propagación del COVID? Los números están enfrente de ustedes. Y pasemos a una última pregunta del público, si te parece, Paulina. Yo lo voy a hacer una final. Y eso de Eric Jauregui, quien pregunta: el TEC de Monterrey fue la primera institución en declarar aislamiento. ¿Podría entonces considerarse como un referente para el resto de las universidades en este retorno?
Mira, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y hemos establecido principios para esta reapertura. Y te comparto que uno de estos principios es justamente el apoyar a la sociedad a mitigar los impactos de esta pandemia. Entonces, existe un compromiso muy grande de nuestra institución de hacer esto. Y desde que nosotros tomamos la decisión de transformar nuestro modelo educativo a un modelo completamente remoto para cuidar la salud de todos los miembros de nuestra comunidad, hemos estado trabajando mucho en esfuerzos hacia afuera de la institución también para ayudar a mitigar estos impactos. Hemos trabajado con gobiernos estatales, municipales, con empresas, con hospitales, con otras instituciones educativas, compartiendo en todo momento pues, nuestros aprendizajes, nuestros lineamientos, nuestras mejores prácticas, y eso es lo que vamos a seguir haciendo para poder nuevamente ayudar a mitigar los impactos de esta pandemia. Creo que llamarnos referente, pues no, o sea, simplemente es un compromiso. Eres muy modesta, pero bastante más referente de lo que tú quieres reconocer. Oye, déjame antes de agradecerte una última pregunta, porque la universidad no solo es aprender, es conocer a otros, es interactuar, es un semillero de ideas que van y vienen, junto con los virus en este caso. Ahorita que estamos recluidos, ¿qué hemos estado haciendo para que los estudiantes mantengan una interacción que enriquezca sustancia por el TEC? Y vamos a hacer algo particular cuando regresemos. Además va a haber una como necesidad de fiestas, bares, que hemos visto en muchas universidades en Estados Unidos que ha sido causante de reactivación del virus. ¿Qué estamos haciendo y qué pensamos hacer al respecto, Paulina? Uno de los grandes retos de este momento que estamos viviendo es justamente eso, esa parte del aislamiento. Recordarás que cuando sale el término distanciamiento social, incluso dicen, no le llamemos distanciamiento social, ¿no? Llamémoslo distanciamiento físico, interpersonal, porque las conexiones sociales y humanas son la base de la convivencia. Entonces, lo que nosotros hicimos de entrada, Carlos, ante este reto, que creo que particularmente además es más difícil incluso para los jóvenes, fue todo nuestro programa live, que como sabes es muy importante en el modelo educativo del TEC. Nosotros tenemos toda la parte académica, pero también la no académica. Transformamos todo eso a formato remoto. Y esto sí fue algo, tú recordás que en la parte académica ya teníamos cursos remotos, pues el TEC tiene años de experiencia en impartiendo cursos digitales académicos, pero no teníamos la parte no académica. Entonces transformamos toda la parte no académica dando clases, foros de encuentro, tertulias, bueno, todo lo que podamos imaginar para lograr tener estos espacios de convivencia no académicos justamente. Además detonamos un programa que se llama Cuida tu Mente, que está abierto para padres, para cualquier persona que quiera trabajar con nosotros, dan temas de meditación, de yoga, bueno, todo lo posible, ¿no? Adicionalmente, los profesores, la verdad es que yo hago todo mi reconocimiento. Entonces, cada vez encuentra uno dinámicas que hacen los profesores para que dentro de sus clases también diseñen y logren estos espacios de interacción digital. Conforme las condiciones lo permitan, en este regreso híbrido, además de la modalidad, digamos, que académica, también estaremos ofreciendo cursos híbridos para lo no académico, con actividades deportivas, todo cuidando los protocolos y el distanciamiento, pero también le daremos un espacio a eso que consideramos fundamental. Paulina, realmente ha sido un privilegio tenerte, una oportunidad de constatar tu energía, tu compromiso, tu creatividad. Me da mucho gusto que tú estés a cargo de esto, que hará nuestro regreso pues, más pronto y más seguro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Carlos, por el espacio y saludos a todos. Y vamos a terminar recordándoles que tenemos en 15 días.